Hola mis amigos, cordial saludo. Hoy quiero que reflexionemos sobre el tema del gobierno y de la administración pública, porque la administración pública es una ciencia que ya lleva más de 200 años. Se me comenzó a construir en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa, y durante 200 años se ha venido hablando de la ciencia de la administración pública. A finales del siglo XX y a raíz de la aparición del neoliberalismo con la ola privatizadora de los bienes públicos, que se trasladaron los bienes públicos, se sacaron del Estado donde habían estado durante 200 años y pasaron al mercado. Entonces los administradores públicos, los pensadores, las universidades entraron en ese análisis de qué va a pasar con esa ciencia. Hubo preocupaciones, algunos plantearon que estaba en crisis la ciencia de la administración pública. De la Universidad de Arkansas en Estados Unidos hablaron que estábamos en el estado hueco. En fin, ahora ya en el tercer decenio del siglo XXI, pues la situación es diferente, claro. Tenemos una circunstancia que más bien es preocupante, porque el estado en que está la administración pública como ciencia y la relación con el gobierno deja mucho que desear, porque la ciencia de la administración pública tiene dos esferas: la del conocimiento, la del saber, y también la del hacer, intervenir en los asuntos públicos de interés general que nos competen a todos. Pues resulta que el saber está en manos de la ciencia y está en manos de la academia, pero el hacer, o sea, intervenir, está en manos del gobierno. Es decir, al gobierno es al que le toca hacer, aplicar, intervenir, utilizando la ciencia de la administración pública. Pero el gobierno está secuestrado. Al gobierno lo tiene secuestrado el régimen político, y el régimen político no permite que el gobierno utilice y aplique la ciencia de la administración pública. Entonces ahora se ha formado un reto, un desafío, un reto para la administración pública como ciencia, y es liberar, rescatar al gobierno, arrancarle el gobierno a las garras del régimen político para que el gobierno quede en manos de la ciencia de la administración pública. Ahora, claro, el régimen político está amparado, está protegido por la Constitución y la ley. O sea, ahí hay una barrera jurídica bastante dura, bastante grave, pero la ciencia tiene como herramienta, como arma, el método científico. Entonces le toca a los administradores públicos hacer un grupo de élite para entrar en la liberación del gobierno y liberarlo de ese secuestro en que lo tiene el régimen político, para que el gobierno pase a manos de la ciencia de la administración pública, y entonces ya con el método científico el gobierno pueda gobernar, y de esa manera, como poder ejecutivo, como rama ejecutiva del Estado, encargado de cumplir y representar al Estado ante la sociedad, pueda el gobierno hacer que el cumplimiento de los fines esenciales del Estado que están consagrados en la Constitución. Entonces ahí está el reto para los administradores públicos, que tienen que convertirse en esos, en la tropa que se encargue de lograr esa liberación de ese secuestro que tiene el régimen político al gobierno. Buenas tardes.